Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta trayectoria, en el análisis de todas estas palabras que hemos visto estas últimas semanas. En esta ocasión me complace hablar acerca de una palabra que en el Nuevo Testamento aparece más de 376 veces. Es muy importante esta palabra porque literalmente está relacionado profundamente, la mayor parte de las donde aparece esta palabra está relacionada profunda y totalmente con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Pero que también es aplicado dependiendo de la esfera espiritual en la que aparece esta palabra. También es aplicado para creyentes y de hecho esta es una palabra que significa hijo, con múltiples aplicaciones. Un hijo como descendencia, el hijo de un animal. Cuando alguien adopta un hijo, en el Nuevo Testamento les llama judíos. Y quiero dar algunos ejemplos de esto. Tengo varios ejemplos para que tengamos una idea completa de lo que significa esta palabra y dónde aparece esta palabra. Como primer ejemplo, esta palabra significa un descendiente de sexo masculino. Es importante que comprendamos esto, porque esta palabra no es aplicada para ninguna persona de sexo femenino, exclusivamente para personas de sexo masculino. Y un ejemplo muy sencillo, en Mateo capítulo 1 y versículo 21, la Biblia nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Descendiente de quién? El Señor Jesucristo. Descendiente de David en la carne. Entonces, toda persona o todo hijo descendiente era llamado judíos. Como segundo ejemplo, es una palabra utilizada con respecto de alguien que ocupa el lugar de un hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26, nos dice la Biblia, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Entonces la Biblia nos dice que en ese instante fue recibido por ella. Recibió a Juan como su hijo. Evidentemente que no podía reemplazar al Señor Jesucristo, pero le recibe como su hijo. Bendito sea Dios. Un tercer ejemplo, usada con respecto de un hijo, no solamente en la esfera espiritual buena, podríamos decirlo así, sino también a los hijos del maligno se les llama judíos. En Mateo el capítulo 13 y el versículo 38, Jesús explicando sobre la parábola de la cizaña, pongan atención a lo que dice. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los judíos, hijos del maligno. Entonces es súper importante ver el contexto del versículo, la esfera espiritual donde aparece la palabra judíos, la palabra hijo. Porque no todos son hijos de Dios. Todas las religiones cristianas, voy a poner en este sentido, todos se consideran hijos de Dios. Pero dependiendo en la Biblia de en qué esfera espiritual aparece esta palabra, hay que ponerle mucha atención. También utilizada para designar a los hijos de este mundo. En Lucas el capítulo 16 y el versículo 8 nos dicen las escrituras. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los judíos, los hijos de este siglo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los judíos, que los hijos de la luz. Otra palabra para designar a los hijos de Dios, a los judíos, es como hijos de la luz. Pero ustedes pueden ver aquí, los hijos de este mundo también son llamados judíos. Pero el versículo es tan explícito que está haciendo una separación entre los que son y entre los que no son, aunque tengan la misma condición de hijo. Y por último, utilizado aún sobre hijos de animales. En Mateo capítulo 21 y versículo 5 nos dice las escrituras. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, judíos, hijo de animal de carga. Está bien definido a qué esfera espiritual pertenece este hijo, es bien claro, no podemos confundirnos. Bendito sea Dios. Ahora,
Como hemos podido ver, esta palabra siempre viene definida por la esfera espiritual en la que pertenece, he venido diciendo a lo largo de la introducción de este estudio. Pero, ¿por qué reviste tanta importancia esta palabra con respecto a los judíos, a los hijos de Dios? ¿Qué características tiene esta palabra cuando es aplicada a los hijos de Dios exclusivamente? Y voy a dar unos tres ejemplos. Me parece que es más que suficiente para que veamos la trascendencia espiritual de esta palabra. En Mateo capítulo 5 y el versículo 9 nos dice la Escritura: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados judíos, hijos de Dios. Una característica espiritual de los judíos de Dios, de los hijos de Dios, es que son pacificadores. Un día la gente reconocerá el carácter de estos hijos de Dios y serán llamados judíos de Dios, hijos de Dios. Ahora, esta es una característica que no proviene de ellos, sino porque su papá es un Dios de paz. Miren, Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándonos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El estilo de vida de esta gente es alguien que tiene paz en su corazón. Por alguna razón el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No les dejo la paz de este mundo, sino la paz de Cristo Jesús, la paz de Dios. Entonces, al recibir esta paz en nuestros corazones, nos estamos convirtiendo en pacificadores en este mundo tan controversial. Quiero leer el lado contrario de esta condición de esta condición de hijo de Dios, de un pacificador. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 10, pongan atención a lo que dice, esto es importantísimo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El apóstol Santiago, el que escribe esta carta, no está dirigiendo estos escritos a gente inconversa. Está dirigiendo a los hijos que salieron en el diáspora, por decir así. A los hijos que estaban en la dispersión. A gente que salió de Israel, que por causa de la persecución tuvieron que salir de Israel. Entonces están en la dispersión, están en el extranjero, están regados por algunas naciones. Y él les escribe a ellos esta carta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estamos viviendo un tiempo en que se oyen de guerras, de rumores de guerras. Aquí ustedes tienen la raíz de dónde proceden esas guerras, de esos rumores de guerras. Aquí ustedes pueden ver. Es gente que está tan apegada a perdónenme la expresión que voy a decir, a los dictámenes de este mundo, a los mandamientos de este mundo, que realmente se han constituido en gente adúltera, desechando los mandamientos de Dios. Y en ese peligro estaban los cristianos de ese tiempo. Se constituyeron en amigos de este mundo, y al constituirse en amigos de este mundo se están constituyendo en gente adúltera, almas adúlteras. La amistad con el mundo nos constituye como creyentes adúlteros. ¡Qué barbaridad! ¿O penséis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? No están desechados del cristianismo, no están desechados del cuerpo de Cristo. Por lo que ustedes pueden ver en este versículo, el Espíritu de Dios está en ellos. Y el Espíritu de Dios anhela fervientemente a los hijos de Dios. Anhela fervientemente el amor de Dios hacia esa gente. Es tan profundo que es inexplicable. No les ha abandonado. Aún el Espíritu de Dios está en esa gente.
Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La amistad con el mundo nos constituye en gente soberbia. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hoy alcanzo a comprender por medio de este versículo, cuando andamos en pleitos, en celos, en contiendas, en guerras dentro del cuerpo de Cristo, no nos damos cuenta, hemos perdido, hermanos queridos, del discernimiento y no nos damos cuenta que el diablo está en medio de esto. Pero si comenzamos nuevamente esa relación con Dios, esa verdadera relación con Dios, el discernimiento nos va a hacer dar cuenta de que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra alguien que está infiltrado dentro de la iglesia, el enemigo de los creyentes, el diablo. Entonces, ¿cómo vencer al enemigo en esas circunstancias? No reprendiéndole, sino resistiéndole, y huirá de vosotros. Va a dejar de molestar, de poner ideas de contienda, de tantas cosas de la carne como hemos podido ver en este libro de Santiago. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay mucho que hablar en este aspecto, en estos versículos, hay mucho que decir, pero al igual que el apóstol está viendo los problemas de mucha gente en el pueblo de Dios, él también está dando la salida. Acerquémonos a Dios. ¿Cómo no estamos cerca de Dios? Nos hemos apartado del Señor. Nos hemos acercado de Él. Y a veces este apartamiento es tan... No nos damos cuenta, hermano, es tan sutil cuando nos apartamos de las cosas del Señor. Un predicador un día decía algo bien interesante. Dice, ¿por qué los pescadores tienen que llevar en su barca un ancla? Porque si no llevan un ancla y si dejan solamente al vaivén de las olas, en un poquísimo espacio de tiempo, esa barca no va a estar en el lugar en donde estaba inicialmente, sino que las olas le van a ir moviendo a esa barca y trasladándole a otro lugar. Sin darse cuenta, el pescador, él está ocupado en sus redes, en su arte de pescar, que no se da cuenta que está siendo movido a otro lugar. Exactamente sucede con los creyentes, con los cristianos. A veces nos atraen cosas de este mundo, nos atraen cosas que nos hacen perder la vista de las cosas del Señor y nos apartan del Señor. Pero si el pescador lleva su ancla y tira su ancla, va a permanecer ahí en ese lugar. Es bien difícil que el oleaje le arrastre al ancla. Esa es una de las razones por lo que las naves necesitan un ancla, para no ser arrastradas por las olas del mar, por las olas de este mundo, valga la redundancia. Ahora, aparte de todo esto, cuando vemos en realidad, hay varios sectores de la iglesia, varios grupos de creyentes que tal vez estén en esta condición. No pueden ser llamados hijos espirituales. No pueden ser llamados judíos de Dios, porque están en una condición de carnalidad. Y acuérdense que todo aquel que practica obras de la carne no puede heredar el reino de los cielos. Vamos a ver un poco más adelante que los que están en esta condición de judíos, de hijos de Dios en esta esfera espiritual, son los que heredan el reino de los cielos. Ahora, otra de las características de los judíos de Dios, de los hijos de Dios. En Romanos, el capítulo 8 y el versículo 14 nos dice las Escrituras. Voy a leer el versículo 14, el versículo 16 y el versículo 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son judíos, hijos de Dios. Cuando aparece en escena el Espíritu Santo de Dios y quiere mover el corazón del pueblo de Dios, va a mover a esta gente en esta condición, a los que alcanzan esta condición de hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los judíos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos judíos de Dios. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios se encarga de poner en nuestro corazón esa paz, esa confiabilidad en nuestro Dios. ¿Por qué nos está diciendo que somos judíos de Dios? Nos está diciendo que somos hijos de Dios. Testifique en nuestro corazón. ¿Qué paz más preciosa para cada uno de nosotros que alcanzamos esta edad espiritual, hermano?
Versículo 17, y si hijos y si judíos, también herederos, los que les dije hace un instante. Quien alcance esta condición espiritual es un heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí hay un condicionamiento para esta gente. Qué lindo ser guiado por el Espíritu de Dios. Qué lindo que el Espíritu de Dios ponga este testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Miren lo que dice a continuación. Espero que les guste realmente. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora podemos entender las palabras de Cristo Jesús. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. La cruz no es una bonita cadena que reposa en nuestro pecho. La cruz es un instrumento de muerte. La cruz es un instrumento, hermano, realmente donde se siente aflicción, se siente dolor. La cruz es para morir. Entonces el Señor quiere que tomemos nuestra cruz diariamente y vayamos en pos de Él, porque no todo es bendiciones. No todo es bendiciones, hermano. También hay aflicciones para el cuerpo de Cristo. Así como las tuvo el Señor Jesucristo, todos aquellos que realmente hagan un compromiso con el Señor, que quieran ser vencedores como el Señor Jesucristo, tienen que padecer muchísimas aflicciones. Tendremos que padecer muchísimas aflicciones. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, al reino de Dios. El camino se va angostando, se va haciendo más estrecho. En el momento en el que tomamos la cruz, hermanos queridos, el camino se vuelve totalmente angosto. Un ejemplo real de esto que vemos en las Escrituras, de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, lo vemos en la vida del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 20 y el versículo 23, miren lo que dice la Biblia. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No todo era lindo cantar coritos para el apóstol Pablo. El Espíritu Santo estaba poniendo ese testimonio en su corazón de lo que esperaba las ciudades a donde él tenía que ir. Pero él jamás dijo no. Él jamás dijo no. Él tenía que estar presente ahí porque simplemente quería obedecer a su Padre. Quería obedecer a Dios. Este hombre amaba tanto a Dios que a él no le importaba su vida. Simplemente quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto amor de Dios hay en nuestros corazones para nuestro Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Alguna vez hemos evaluado cuánto amor tenemos para Cristo Jesús, para nuestro Dios? Sería bueno este instante en realidad que evaluemos cuánto amor de Dios hay en nuestros corazones hacia Él. Bendito a Dios. Acabo de decir que así como el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia, qué precioso, hermanos, ser guiados a la verdad, a predicar verdades, a practicar la justicia de Dios, el Espíritu de Dios guiándonos en todo ese aspecto, pero también guiándonos a la aflicción, guiándonos también, hermanos, a que nuestra carne mengue. ¿Y cómo mengua nuestra carne si no es por la cruz? Ahora, lógicamente no pretendo hablar mal de nadie. Normalmente no se predican acerca de aflicciones, de sufrimientos dentro de la iglesia de Cristo Jesús. No se hablan de estas promesas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Casi no se predica de estas promesas. Son también promesas, hermano. Pero ¿quiénes quieren abrazar la cruz? ¿Quiénes quieren abrazar la cruz? ¿Quiénes quieren tomar esa cruz que debemos tomar todos los días para seguir en pos de Cristo Jesús? Ahora, llega el día de la definición y la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Como dije hace un instante, todas las denominaciones cristianas, todos dicen ser hijos de Dios. Pero de una manera general, de una manera literal, de una manera romántica tal vez, pero no especifican qué condición de hijo. Tal vez un brejos, tal vez un nepios, tal vez otro hijo en otra edad espiritual. Pero miren lo que dice aquí. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los judíos, de los hijos de Dios. Toda la creación de Dios está esperando la manifestación de los judíos, de los hijos de Dios.
toda la creación, absolutamente todos. Hermano, ¿qué enigma para la creación? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuándo se van a manifestar? Llega el día de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se manifestarán los hijos de Dios? Eso es lo más... Esa es la pregunta que nos llega en ese instante. ¿Quiénes serán? ¿Cómo se manifestarán? Y traigo dos reflexiones. Uno, se van a manifestar por la resurrección de entre los muertos. Acordémonos que el apóstol Pablo nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedemos con vida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a los cielos y estaremos con el Señor por siempre. Pero ¿quiénes van a ser los que van a resucitar? ¿Quiénes van a ser los que serán arrebatados en aquel día? ¿Quiénes alcanzan la resurrección? Alguna vez vimos en el libro de Lucas, en el capítulo 20, dice, los que sean tenidos por dignos, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel ciclo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son judíos, hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Definitivamente declarados hijos de Dios a los que resuciten en aquel día. ¿Sí? Ahora, pero ¿por qué son tenidos por dignos? Esa es otra pregunta que me dicen. Yo mismo, no sé si ustedes se preguntaron eso. ¿Por qué son tenidos por dignos? Y aquí hay una respuesta sorprendente, hermanos. En Romanos el capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Hermanos, esa cruz es para que nosotros muramos en ella todos los días. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan el Bautista cuando estaba hablando del Señor Jesucristo. La fama de Juan el Bautista comenzó a esfumarse, pero la fama del Señor Jesucristo comenzó en aumento por sus predicaciones, por su vida, por sus milagros, por todas las cosas que Él hacía y Él vivía. Entonces, mira, le dicen a Juan, mira, los que estaban contigo ahora van tras Él. Bendito sea Dios. Esto, relacionado con nuestro tiempo, serían muchas peleas entre los pastores, hermano, peleándose por las ovejas. Pero Juan el Bautista no tuvo problema de ello. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él crezca en nuestras vidas y que nuestra carnalidad, hermano, mengue en la cruz que el Señor Jesucristo nos ha dado para cada uno de nosotros. Qué precioso. Los vencedores, primero los que alcanzan la resurrección, cuando venga Cristo, los que sean arrebatados a los cielos, que sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, los que siguen al fin, al mero fin, los vencedores. Miren lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, será mi hijo. Pero el que venciere, ¿qué? ¿Qué hay que vencer? Hay mucho que vencer. Y estamos hablando de la gran tribulación. Hermanos, no hay un dato pretribulacional. No lo hay. Quiero decirle, hablando verdad en Cristo Jesús, no lo hay. Realmente no lo hay. Y solamente faltan 3 años y medio. No faltan 7 años. Faltan solamente 3 años y medio para que se cumpla la profecía de Daniel. Nada más, no faltan 7 años. Mire, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y sangre a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cuál es la característica de esta gente? Atraviesan la gran tribulación y vencen 4 cosas que tenemos que vencer si es que Dios nos permite pasar esta gran tribulación, si es que no nos lleva antes. Victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Entonces son declarados vencedores y delante de la presencia del Señor declarados como hijos de Dios por haber vencido todas estas circunstancias en el último periodo de la mitad de la última semana de Daniel.
Así que, hermanos queridos, miren, dos cualidades de esta gente, los que alcanzan esa condición de judíos de Dios, sea por resurrección o porque vencen esta etapa tan difícil que este mundo tiene que atravesar. La mayor prueba que verá esta tierra, la mayor prueba que se ha desatado sobre la faz de la tierra para los humanos. Por todos los detalles que hemos visto y por otros que no analizo en este día, hermanos, porque hay muchas cualidades, muchas cosas que hablar acerca de los judíos de Dios. Quiero resumir de una manera muy sencilla el significado de la palabra judíos. Es un hijo completamente maduro. Alguien que ha pasado por ese proceso comenzando como un brefos, aquel niño recién nacido que busca la leche espiritual no adulterada, la primera palabra que vimos en este estudio. Es una persona que ha pasado de ser un nepios, el creyente inmaduro, el creyente carnal, que todavía necesita leche espiritual. Luego viene el niño de 2 a 12 años, el paidión. Alguien que necesita un discipulado eficaz. Alguien que necesita que sus líderes espirituales estén continuamente sobre él. Porque simplemente el enemigo quiere sacarlos del camino. El enemigo quiere matarlos espiritualmente. Luego pasa por la etapa de tecnón. Ya sirve dentro de la iglesia, ha crecido espiritualmente, sirve dentro de la iglesia como un líder o como enseñando en la enseñanza o cualquier otro don conforme al ministerio o al don que le haya dado el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Está trabajando dentro de la iglesia y manifiesta fidelidad a sus líderes espirituales. Ha pasado por esa etapa de tecnón. Está viviendo la etapa de teleios, un hijo mayor de edad, perfecto, que alcanza la madurez. Eso es lo que habíamos visto con el teleios, alguien que alcanza la madurez. Pero lo que hemos hecho con esta palabra oíos es ver características que no la vemos analizando la palabra teleios. En otras palabras, hemos visto con una lupa las características de un teleios, de un perfecto, pero con características que se ve exclusivamente con la palabra judíos, el Hijo de Dios. En otras palabras, hemos visto las cualidades de un hijo perfecto en la lupa de un judío. Características que no aparecen bajo la palabra teleios, pero sí bajo la palabra judíos. Quiero hacer un pequeño comentario acerca de las edades espirituales. ¿Qué tal si una persona en condición de brefos, en condición de nepios, en condición de paidías, no alcanzan la estatura del varón perfecto? Eso no significa que ha perdido la salvación. Eso no significa que en realidad va a recibir alguna condenación de parte de Dios. Simplemente no va a recibir los galardones que una persona alcanza cuando llega a la estatura de un varón perfecto. Eso no significa que aquella persona en realidad va a quedar excluido del reino de los cielos. ¿En qué condición vivirá en el nuevo siglo? En realidad el Señor lo sabe. ¿En qué condición? ¿En qué condición Dios le ubique? ¿En qué condición Dios le ponga? Pero aquellas personas que terminan la carrera, que alcanzan la estatura del varón perfecto, evidentemente les espera coronas de vida. Espero que esto les aclare. Espero que no cause confusión esto en sus mentes, en sus corazones. Espero que en realidad confíen en el Señor, de que en realidad Él les llevará a la perfección, a la condición de un hijo maduro. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Eso es una promesa de parte del Señor Jesucristo. Pero realmente no sabemos lo que puede pasar con cada una de las personas. Tal vez no van a vivir la cantidad de años que estuvo programada para sus vidas. En realidad no lo sabemos. Eso dejemos en las manos del Señor. Pero confiemos en realidad que el Señor nos haga la obra perfecta en cada uno de nosotros, los que esperamos en Cristo Jesús. Ahora, literalmente terminado con los creyentes que lleguen a la condición de judíos de Dios. Pero no puedo dejar pasar por alto algunas características de esta palabra relacionada con nuestro Redentor, con el Hijo de Dios eterno, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque desde antes del nacimiento de Cristo Jesús, la Escritura, el Espíritu Santo le dice, y serás llamado judíos de Dios.
Miren, qué precioso esto. Lucas capítulo 1 y versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todos los que alcancen esta condición de Hijo de Dios son santos seres. Serán como los santos ángeles de Dios, vimos en una escritura anterior, ¿verdad? Santos de Dios. A mí realmente me emociona todo esto, hermanos. Ahora, en Mateo 16, versículo 16, miren cómo responde el apóstol Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confirmando lo que le dijo el Espíritu Santo a María, y será llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué le confiesa de esa manera el apóstol Pedro a Jesucristo como el Hijo de Dios? Porque lo recibió por revelación. Si alguna vez confesamos de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es porque una cualidad del Espíritu Santo actúa en nuestros corazones. Él nos llevó a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, esta confesión, hermanos amados, no viene de nuestras emociones, no viene de repetir algún versículo en la Biblia, sino que sencillamente viene por una revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Ahora, otra de las cualidades de Cristo Jesús, miren, al considerarlo como el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esa cualidad de él, de ser Hijo de Dios, si confesamos y creemos, hay alguien que nos impulsó a hacer eso. No fue, al comienzo fue por revelación del Espíritu Santo de Dios. Esa revelación hizo que Dios venga a morar en nosotros. ¿A quién tenemos en nuestro ser? ¿A quién tenemos en nuestra vida? A Dios mismo morando en nosotros. Nosotros engrandecemos al Padre cuando confesamos a su Hijo que Él es el Hijo de Dios. Dios en nuestro corazón dando testimonio de que somos hijos de Dios. Bendito Cristo Jesús. Y para terminar este estudio, hermanos queridos, quiero leer Romanos 4 versículos del primer capítulo de Romanos, del versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de sus juicios. Antes de venir a este mundo, los profetas hablaron de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Acerca de sus juicios dijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, vimos eso también, que fue declarado juíos, Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vuelvo a repetir por tercera vez. ¿Cuándo serán revelados estos hijos de Dios? Unos por resurrección, otros cuando llegue el fin de los fines y sean arrebatados a los cielos, juntamente con los que resucitaron. Y solamente unos dos pensamientos más acerca de esto que acabo de leer y acabo de decir. Jesús es el Juíos, el Hijo del Dios eterno, el eterno Juíos de Dios. Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien Dios siempre tuvo complacencia. Cuando estaba siendo bautizado, este es mi Juíos, en quien tengo complacencia. Cuando el Señor Jesucristo lleva a sus discípulos ahí al monte y se transfigura, se vuelve a escuchar exactamente la misma voz y las mismas palabras. Este es mi Hijo, mi Juíos, en quien tengo complacencia. Complazcámonos en el Hijo de Dios como hijos de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Amén.